Gracias. Pues ahora nos corresponde, como decía Roberto, ¿no?, pasar a ver cuál es la influencia, ¿no?, la capacidad de influencia que tenemos sobre los consumidores, sobre nuestros compradores, nuestros clientes, y todo a partir de la información. Lo hemos dicho siempre, ¿no?, yo creo que todos lo han oído, la información es poder, y de eso va también, ¿no?, esta mesa, de ver cómo podemos pasar, ¿no?, de lo que son las etiquetas, los procesos de etiquetado, ¿no?, que hacéis desde los diferentes, de etiquetado y también de información de productos y servicios, ¿no?, ampliándola a todas las industrias, y cómo los clientes lo perciben y en base a eso modifican sus actuaciones, ¿no?, sus decisiones de compra. Ahí en el informe Forética, que es un informe que hacemos desde Forética cada 2 o 3 años, ya en la última edición veíamos cómo hay una propensión, lo venimos viendo, ¿no?, en las sucesiones de ediciones, pero cómo hay una propensión del consumidor efectivamente a tener en cuenta esto. Es verdad que hay tal vez más capacidad o más, vemos más conducta, ¿no?, de boicot o de selección, discriminación negativa, ¿no?, cuando hablamos de elegir, o sea, favorecer o discriminar productos y servicios, aquellos que claramente las empresas que han hecho algo mal o que hay algún elemento negativo en los asuntos de sostenibilidad. Claramente 8 de cada 10 consumidores decían que han hecho en algún momento, ¿no?, algún tipo de discriminación negativa. Cuando hablamos de la discriminación positiva, es verdad que baja un poquito, ¿no?, baja ligeramente. Aún así, parece que 1 de cada 2 consumidores estaría dispuesto, ¿no?, a comprar un producto que considere que es más sostenible o del que tenga información, pero ven la barrera claramente de esa información que les llega, ¿no? Yo entiendo que es un reto, al final el packaging, ahora hablaremos con las expertas de estos temas, cómo consigo trasladarle al consumidor la información clave en asuntos ambientales, sociales y de gobernanza, que como hemos visto tanto por la legislación como por un montón de temas es muy importante, o sea, muy complicado, ¿no?, trasladar todo esto. Pues vamos a ver ahora, de la mano de estas fabulosas 4 expertas y las 4 compañías que representan, cómo lo estáis haciendo, porque es un gran reto. Hablaban en la mesa anterior, ¿no?, de la legislación. En este tema también tenemos nueva legislación sobre la mesa y nos encantará escuchar, ¿no?, con vosotras cómo lo estáis haciendo. Para empezar, me gustaría arrancar con una pregunta en general a la mesa, que si os parece podemos responder de allá para acá, así vamos organizadas, y que es precisamente cómo estáis viendo en vuestros sectores concretos, aquí cada una representa un sector diferente, ¿no?, y también un eslabón de la cadena de valor diferente, cómo veis que vuestros clientes realmente integran o valoran esa información o esa información, ese etiquetado de temas éticos, ambientales, sociales, ¿no?, a la hora de la decisión de compra. Delia, empezamos contigo si quieres. Perfecto. Bueno, pues para los clientes, como bien comentas, es verdad que sigue habiendo un gap todavía entre el dicho y el hecho. Esto también lo notamos, tenemos estudios que nos lo demuestran. Pero yo creo que los clientes lo que quieren, los consumidores, lo que quieren son empresas que verdaderamente estén comprometidas, o sea, que verdaderamente esté en su día a día, que lo vean, que realmente estén comprometidas con ello. Yo creo que los clientes ya de por sí demuestran con el día a día, demuestran en su decisión de compra, en el momento de compra, que efectivamente están valorando a estas empresas. Y en el caso de L'Oréal, pues lo hemos establecido así con 3 de nuestras marcas ya con ese etiquetado medioambiental, en la marca Garnier, L'Oréal Paris y Biotherm, y sí que estamos viendo que los clientes lo están valorando positivamente. Fenomenal, Delia. Pues punto positivo ahí, ¿no?, para también seguir trabajando en ello. Enar, seguimos contigo desde Lactalis. Sí, bueno, desde la industria láctea, o sea, nosotros lo que percibimos es, primero, lo que se comentaba en la mesa anterior y está siempre Silverbock lo está señalando, la cuestión de que hay una hiperregulación y al final estamos llegando a un momento que son etiquetas con productos, más que productos con etiquetas, porque tenemos tanta regulación para informar de tantos aspectos diferentes. Nosotros, por ejemplo, al ser industria alimentaria, al ser lácteo, es que nos afecta toda la legislación medioambiental, la legislación de packaging, la legislación de calidad y seguridad alimentaria. Entonces, al final, son unos etiquetados que intentamos simplificarlos cada vez más, intentamos hacerlos cada vez lo más inclusivos posibles, que ese también es un punto a tener en cuenta, y lo más claro posible, pero al final estamos llegando a un punto de que esa hiperregulación te lleva a etiquetas con productos. Eso por una parte. Y por otra, estamos muy contentos todos de estar aquí. No quiero ser el ogro de la fiesta, pero una cosa es la información que se da, la información que se recibe, la información que demanda el consumidor, y otra lo que hace en su acto de compra finalmente. El primer driver de compra, al menos en alimentación, es el precio. Entonces, estamos invirtiendo millones de euros
en conseguir un packaging mucho más sostenible, una cadena de producción, de elaboración del alimento lácteo mucho más sostenible en todos los puntos, en todos los eslabones, pero el consumidor no lo está queriendo pagar. Eso es un factor que hay que tener también en cuenta. El compromiso con la sostenibilidad es innegociable, se está haciendo, porque no puede ser de otra manera. Pero tenemos que contar con ese último eslabón de la cadena alimentaria, de la cadena de gran consumo, que el consumidor que tiene que aportar también esa parte. Total, efectivamente, esa doble moral del consumidor, ¿no?, que muchas veces apelamos cuando hablamos de estos temas. Una cosa es, como dices, lo que creemos o lo que queremos hacer, y otra cosa es la que finalmente hacemos. Y efectivamente en productos, yo creo, como los que representáis las industrias que estáis hoy aquí, que son de consumo diario, ¿no?, que vas pues con los euros o con la presión, el tiempo incluso, efectivamente acaba siendo el precio lo que decanta, ¿no? Ahí vemos desde McDonald's como... Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Yo creo que se valora positivamente ese etiquetado. Es verdad, y marca la diferencia también para el consumidor. Al final el consumidor quiere transparencia y nosotros tenemos que ser capaces de captar esos mensajes para poderlos transmitir. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Rainforest Alliance para nuestro café, que de manera asegura lo que es la sostenibilidad en el cultivo y también la conservación de los medios naturales para futuras generaciones, que también ha salido aquí como concepto de sostenibilidad. También tenemos lo que es, fuimos la primera empresa en utilizar un logo como tipo MSC, que es Marine Stewardship Council, que ahí tiene que ver con una pesca sostenible y una trazabilidad total, pero que tenemos que comunicar a los clientes que lo tenemos. Y no solamente en la parte ética o en esta parte concreta, sino que también hay un colectivo como son los celíacos, que tienen muchísima confianza cuando ellos ven un logo como es el de marca registrada de la espiga barrada que nos concedió la FACE, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, y que también está avalada a nivel europeo. Entonces, que tú veas ese sello te da una confianza muy grande. Entonces, no solamente representa ese compromiso de las empresas en temas de sostenibilidad, calidad y seguridad alimentaria, sino que al final da esa confianza al consumidor que puede ir tranquilamente a ese sitio, que te puede diferenciar del resto y tienes que ser transparente y captar esos valores que el consumidor quiere recibir de las marcas. Efectivamente, es ese doble, ¿no?, juego de que le estemos dando la información que necesitan y que valoran, ¿no?, y de ahí también el reconocimiento por parte del cliente de esas etiquetas, que muchas veces, como también se comentaba antes, igual que en la regulación hay muchas regulaciones sobre la mesa, también hay muchas etiquetas, ¿no? Lo comentaba también Roberto, entonces no todas generan la misma confianza o no todas son igual de conocidas en un momento concreto, ¿no? Entonces hay esa labor de sensibilización y de información y sobre todo de hacer ese match con lo que realmente quiere, ¿no? Y la tranquilidad, ¿no?, del consumidor de ver que en el caso del colectivo celíaco que se está llevando a cabo unas buenas prácticas, voy a comer seguro unos productos. Totalmente. Creo que eso también es algo importante para ello. Muchas gracias, Natalia. Ana, desde el Grupo IFA, ¿cómo percibís, ¿no?, ese vuestro cliente valora? Pues desde la otra balanza hemos tenido a los fabricantes que apuestan por esa transparencia en el etiquetado. Pues a nosotros esa transparencia en la distribución, en los supermercados, lo que nos genera es una mayor confianza, ¿no?, que cuando el consumidor, el cliente, acude a nuestras tiendas, es consciente de que nuestro modelo de negocio apuesta por la capacidad de elección, apostamos por las innovaciones y por esa apuesta de los fabricantes que hacéis por la sostenibilidad frente a otros modelos que existen en el mercado. Y, por tanto, pues esa apuesta por la transparencia y la sostenibilidad que tenéis las compañías, los fabricantes y las marcas, pues la tienen nuestros clientes en nuestras tiendas. Como contrapartida, muy alineada a lo que decía Enar, muy conscientes de que el consumidor apuesta cada día más por los productos sostenibles y por las prácticas y que nos exigen esa práctica y ese reporting a todas las empresas con transparencia y apostar por la sostenibilidad. La contrapartida está pues, otros informes como de la OCU que hablan de esa inflación de costes que padecemos, costes incluso regulatorios que en la anterior mesa apuntaban. El consumidor al final padece una situación y apuesta por el precio. Entonces yo creo que ahora la gran apuesta, el gran reto es compatibilizar un buen precio con una apuesta sostenible y por la transparencia de los productos. Muchísimas gracias, Ana. También, yo creo que primera pregunta, hemos sentado ahí, ¿no?, los pilares.
Y está bien, yo creo que haya esa parte positiva de optimismo de, oye, tenemos que acelerar todo esto, pero también ese punto de realismo, porque es lo que os enfrentáis, ¿no? Todos en el día a día, que como decía Enar, estáis invirtiendo mucho dinero, mucho esfuerzo, muchas ilusiones de mucha gente y luego no siempre todo se ve recibido, ¿no? De la misma manera. Vamos a ver en concreto ahora pues, cómo lo estáis haciendo cada una de vosotras, ¿no? En vuestras empresas, y me gustaría empezar por Delia, viendo cómo habéis implementado o desarrollado esa parte de etiquetado de impacto, ¿no? En vuestros productos y cuál es la metodología que venís utilizando. Cuéntanos. Fenomenal. Bueno, pues a ver, en el Grupo L'Oréal nos damos cuenta de dos cosas que tienen mucho que ver con lo que estáis diciendo. Por un lado, la necesidad de rigor, ¿no? Y de establecer un etiquetado que tenga un rigor y que esté basado en ciencia. En el Grupo L'Oréal, desde siempre, todo lo que hemos hecho está basado en ciencia. Y, de hecho, me tengo que remontar a 1995, cuando se crea el primer laboratorio de impacto medioambiental en el Grupo L'Oréal. A partir de ahí, bueno, se trabaja con expertos internos, externos, en una metodología que ve la luz en 2013, con la primera estrategia de sostenibilidad del grupo, que es Sharing Beauty with All. Y la metodología es una metodología de ecodiseño y se llama SPOT, Sustainable Product Optimization Tool, basada en 14 factores de impacto medioambiental y estableciendo también una evaluación del impacto social, ¿no? Entonces, con esa metodología, a partir de 2013, empezamos a trabajar en ecodiseño de los productos con un objetivo muy claro de que cada uno de los nuevos lanzamientos, nuevas formulaciones, además mejoren en este perfil medioambiental y social. Y a partir de 2016, ya a nivel internacional, se empieza a establecer un etiquetado. Porque la otra cosa de la que nos damos cuenta es que también lo hemos comentado, la necesidad de facilitar, ¿no? La tarea al consumidor. Son segundos los que tienes en el punto de compra, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante que el consumidor lo vea clarísimo, de una forma transparente, por supuesto rigurosa, y que detrás haya una metodología avalada por tercera parte, además, por Bureau Veritas en este caso, pero que además tenga, pues, que sea fácil, que sea visual y que sea atractivo incluso, ¿no? Y así nace, ya digo, a nivel internacional 2016, en el caso de España y Portugal es 2021 cuando se establece la marca Garnier. A día de hoy están 3 marcas, Garnier, L'Oréal Paris y Biotherm, el etiquetado de impacto, y es muy sencillo, es muy parecido al que podamos ver en los electrodomésticos, una ruedita, ¿no? De la A a la E, muy visual, con sus colores, ¿no? Y que detrás también, y en la página web y en el propio packaging, pues tienes la información de no todos los 14 factores de impacto, pero sí de una forma muy sencilla, huella de carbono, huella hídrica, impacto social, ¿no? Yo creo que es una forma que hemos establecido que nos ha dado bastantes buenos resultados, como digo, porque es fácil, es sencilla, es visual y está basada en ciencia. Yo creo que esa es la forma adecuada, o al menos así lo sabemos en L'Oréal. Súper interesante esa metodología propia y cómo va, ¿no? Entrando en distintos productos. Y tú lo has dicho ahí, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos todos los que trabajamos en el contexto de la sostenibilidad, ¿no? De hacerlo difícil, fácil, o lo complejo, sencillo, sin perder ese rigor, esa ciencia, porque yo creo que precisamente, ¿no? Esos 17 o 14 criterios que decías que tiene, cómo se los puedes trasladar realmente al consumidor en ese segundo, en ese espacio, ¿no? En el bote de producto. Entonces, bueno, pues ahí enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo, 20 años ya, ¿no? Entonces, de carrera pronto, con esto. Hay trabajito detrás. Ahí la complejidad, yo creo que también pues, se ve ahí, ¿no? En todo el tiempo, que no son cosas, y cuando hablamos de sostenibilidad, también estamos hablando de eso, que no es resultados a corto plazo, es que hay que perseverar, ¿no? y confiar también, ¿no? En que están saliendo muchas Cs, ¿no? Hemos hablado de colaboración, de confianza, de complejidad, de ciencia, y yo creo que está interesante por dónde vamos. Enar, vamos contigo. También desde el grupo Lactalis, ¿no? Estáis poniendo el foco en reducir pues, esos impactos sociales, ambientales, sí. y por supuesto también pues, ver cómo trasladar esa información en vuestro producto. Claro. Cuéntanos un poquito cómo lo estáis haciendo. Bueno, nosotros tenemos 3 prioridades, sobre todo a nivel medioambiental, porque no olvidemos que ESG conlleva esa S y esa G que estábamos comentando antes, que difícilmente las personas que trabajamos dentro lo conseguimos separar, porque al final son 3 factores que están totalmente enlazados, ¿no? Pero por empezar por la parte de sostenibilidad medioambiental, nosotros sobre todo estamos focalizados en 3 momentos clave de la vida del alimento lácteo, que en el campo el bienestar animal, garantizar el bienestar animal. Este es un tema en el que en España hay madurez ya, el consumidor ya lo reconoce, el símbolo del certificado en España de AENOR, se puede certificar con otras compañías también, pero empezó AENOR con este tema, es muy reconocible ya por las personas consumidoras. Entonces tenemos ese primer eslabón que es en el campo, trabajar con las ganaderías para el bienestar animal, ¿vale? Nosotros somos la industria láctea con más leche y más granjas certificadas en bienestar animal. Luego pasamos a la parte de descarbonización.
lógicamente, en la elaboración del alimento lácteo intentamos cada vez más minimizar nuestros impactos medioambientales, no solo de huella de carbono, sino también de huella hídrica, porque al final, al operar entre otras regiones, nosotros estamos en 150 países, al operar en la región Europa y tener la neutralidad de carbono en 2050, pues esto es algo que podemos querer hacer o por voluntad o por la legislación. En nuestro caso, afortunadamente, es más por lo primero que por lo segundo. Y luego, en la puesta a disposición de las personas consumidoras de la leche, del queso, de los yogures, de las natas, las mantequillas, ahí sí que me gustaría llamar la atención sobre la cuestión de que para la industria alimentaria el packaging es un elemento de calidad y de seguridad alimentaria. O sea, para nosotros es un elemento que preserva la vida útil del alimento y que preserva sus calidades organolépticas. Y solamente hay determinados materiales que están autorizados por la EFSA, que es la autoridad europea competente para la seguridad alimentaria, para estar en contacto con alimentos. Entonces, nosotros en esta parte de packaging estamos trabajando sobre todo ir hacia el monomaterial. Luego estarán los compañeros de Coembes que podrían hablar largo y tendido sobre esto, que se recicla mejor, reducir las tintas, introducir más porcentaje de material reciclado. Algunos ejemplos concretos, pues el batido Puleva, que es uno de nuestros productos más icónicos, cambiamos la pajita de plástico por pajita de papel. 180 millones de pajitas de plástico cambiadas. Pero ahí tuvimos un tiempo de transición porque los niños al principio, bueno, pues no se adaptaban mucho, ¿no?, a la pajita de papel, ¿no? Y, entonces, bueno, y luego aparte transición en el sentido de sensibilización. La pajita de papel va al azul, el brick va al amarillo, ¿no? Entonces, cada vez que vemos a alguien que tira la pajita al amarillo, no, la pajita es al azul. O sea, que todo lleva su transición, esa ¿no? complejidad que tiene. Claro. O abrimos nuevos frentes. Claro, el queso el ventero, por ejemplo. Pues si os recordáis, el loncheado tiene... Yo hablo de cositas del comer porque es que en la industria láctea nos dedicamos bueno, a las esta hora cositas todavía no genera de comer, demasiado. pero luego tenemos el coffee break y podemos recuperarnos y no entrar en hipoglucemia. Sabéis que el loncheado llevaba una película, un interlaber que se llama de plástico. Nosotros lo hemos cambiado totalmente a celulosa y lo indicamos en el etiquetado. Ya ponemos los iconos para que el consumidor sepa a dónde tiene que llevar cada producto, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro objetivo es ser sostenible en todos los eslabones de la cadena del alimento lácteo. Genial, Enari. Ahí has apuntado un tema que yo creo que también es muy importante y es muy importante para las empresas y los profesionales que estáis ahí detrás, que es esa capacidad de anticipación a lo que luego la legislación te va marcando, porque siempre las cosas se hacen con más pasión, con más motivación cuando lo estás haciendo porque te consideras que estás siendo pues, líder en tu industria, que estás avanzando, que estás siendo también tractor de lo que hacen otros, en lugar de cuando me llega, no, por ley no tengo otro. Entonces yo creo que ahí es más inspirador, ¿no? Bueno, es que aparte, y no robo más tiempo a las compañeras, o sea, por ejemplo, el tapón atado, que seguro que todos y todas nos hemos peleado con el tapón atado. Seguimos en la lucha, yo seguimos creo. en la, bueno, pues esto es una directiva europea que va a entrar en vigor el 3 de julio y nosotros llevamos ya 2 años trabajando en ella, porque hay que implementar a nivel industrial pues toda la maquinaria, los nuevos moldes, las nuevas fórmulas para conseguir ese tapón atado, ¿no? Es verdad que en eso hace falta ese punto de información y sensibilización, ¿no? Para que también el consumidor estamos entienda viendo el porqué, de ¿no? todo, Porque es verdad que es complicado incluso para los más puestos en los temas, ¿no? Pero muy interesante. Natalia, dentro de McDonald's, ¿cómo vuestra política de sostenibilidad qué incorpora, ¿no? O qué dice sobre estos temas de etiquetado y cómo lo estáis? Pues mira, al final es tan importante lo que se hace en el resto de sectores porque nos terminamos beneficiando de todo ese trabajo que se hace en la parte anterior a llegar al restaurante, ¿no? Porque al final todos juntos somos más fuertes y podemos conseguir mejores retos. ¿Qué ocurre con McDonald's? Pues al final McDonald's es una empresa líder de restauración a nivel mundial. Entonces es una gran oportunidad, una oportunidad única para poder implicar a consumidores, a empleados, a todos nuestros socios, a lo que es la cadena de valor, la cadena de suministro, para conseguir ese camino o llegar a esa ambición en sostenibilidad que tenemos. Antes lo decíamos, ¿no? La sostenibilidad es un driver para el consumidor. ¿Y qué ocurre? Que incluso en un estudio que realizó Forética, más del 81% de los consumidores creen en los mensajes de política medioambiental que realizan las grandes marcas. Y eso tenemos que aprovecharlo y ver cómo podemos llegar a ellos. Pero también tenemos que ser conscientes de que, a partir de unos mensajes claros y concisos, tenemos una diversidad de consumidores muy grande. Jóvenes, mediana edad, muchísimos. Y cada uno tiene una forma de recibir esa información. Tenemos diferentes maneras de llegar a ellos. Y tenemos que saber cómo hacerlo. Porque
también tenemos que tener en cuenta si es digital, si es un medio a través de los manteles, la televisión. Tenemos que llegar a todas las audiencias para conseguir ese engagement, ¿no? Antes hablaba del tema de la pajita, para nosotros también fue traumático. Fue traumático, porque al final es un movimiento icónico, por eso es muy importante acompañar al consumidor en ese cambio. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues poner en los vasos lo natural es beber sin pajita, pero al final estabas quitando la pajita de plástico o la estabas sustituyendo por una de papel. Entonces, todos estos cambios hay que acompañar al consumidor e informarle bien de todo ello. O, por ejemplo, una campaña que hicimos de Hecho en Igualdad. Queríamos un poco compartir que nuestros productos son elaborados en los restaurantes en unas condiciones de trabajo de igualdad, diversidad, inclusión. Y para eso, ¿cómo llegamos a las audiencias? Pues a través no solo de nuestros empleados, sino también poniendo un etiquetado en el envase, Hecho en Igualdad, en el que a través de un código QR podían llegar a un site donde podían recibir información de qué son esas condiciones de igualdad. Entonces, hay que ver en cada caso cuál es la mejor manera de llegar al consumidor con todos los cambios que llevamos a cabo y acompañarles cuando son cambios más difíciles. Total, y en ese acompañamiento, lo has mencionado, ¿no? Los empleados también son el primer embajador, ¿no?, de las organizaciones y los primeros que pueden ayudar a accionar esos mensajes o a llamar la atención sobre el mensaje, dónde está ubicado. Yo creo que es muy interesante la mesa que han compuesto, ¿no?, los compañeros de Forbes para hablar de esto, porque efectivamente tenemos representación de la parte de producción, de la industria y luego del canal de distribución, de Horeca, ¿no?, de donde tenemos muchas veces y con determinados productos ese momento de la verdad, ¿no?, ahí de conexión. Entonces es muy interesante ver los temas, ¿no?, desde las dos visiones y luego sobre todo entender cómo os necesitáis unos a los otros, ¿no?, para hacer llegar, porque es fundamental. O sea, al final este cambio tiene que ser de sistema. Obviamente es súper importante y muy valorado lo que hace cada empresa en su entorno, cada sector, pero al final es un tema, ¿no?, de los sistemas alimentarios en general, ¿no?, para poder, sistemas alimentarios o cualquier sistema, ¿no?, de otro tipo de productos, pero vamos, en ese entorno también llegando a la distribución y al punto de... Ana, desde el grupo IFA también, hablabas antes, ¿no?, de la transparencia, o sea, cómo el reporting es un elemento también de transparencia para llegar a los consumidores, ¿no?, y cómo lo trabajáis vosotros desde IFA. Total, bueno, para nosotros es un elemento indispensable para generar esa confianza, esa transparencia con nuestros consumidores. Como decíamos nosotros, gracias a la cadena de suministro y cadena de valor, gracias también a la colaboración que tenemos con nuestros fabricantes y nuestras marcas, por la apuesta decidida que hacemos, ¿no?, de esa capacidad de surtido y de elección que tiene el consumidor, pues para nosotros va estrechamente ligado a poder reportar adecuadamente y dar cuenta y rendición de cuentas ante los consumidores. En este sentido, pues desde Grupo IFA, dada la complejidad, porque somos una agrupación de asociados que cada uno, digamos, compone sus propias compañías, lo que estamos haciendo es una apuesta por la digitalización. Creemos que para la sostenibilidad, si no va acompañado de una inversión en la digitalización, resulta bastante complejo. Y estamos haciendo un esfuerzo enorme de mantener una plataforma digital ESG para no solo dar cuenta de toda la regulación que viene, que bueno, se puede contemplar como un coste, pero también esa regulación y ese reporte lo que nos hace es detectar nuevos nichos de valor, a veces oculto. Esta plataforma digital ESG, como decía, no solo da cuenta a toda la regulación actual y venidera que viene del ámbito europeo, sino bueno, nos permite establecer y armonizar KPIs. Yo creo que la gran dificultad que tenemos ahora es la armonización, ¿no?, y esa capacidad de todos medir de la misma manera, de tener los mismos KPIs e indicadores. Bueno, pues estamos lográndolo. De hecho, bueno, pues hemos recibido algún reconocimiento recientemente por parte de Oracle, que es un partner estratégico nuestro. Y como decía, bueno, pues creemos que es fundamental, ¿no?, ese reporte, ya no solo por dar cumplimiento normativo, que es indispensable, no solo por dar cuenta a ese coste que supone la regulación, sino para detectar nuevas oportunidades en esos nichos de valor que entendemos que existen y que los estamos encontrando, y porque también esto supone una mejora constante, ¿no?, en todo el proceso. Y bueno, creo que la sostenibilidad al mismo tiempo hace más eficiente a las empresas. O sea que bueno, nosotros estamos
pues muy convencidos que ese es el camino y estamos apostando por ello. Totalmente, enhorabuena por ese reconocimiento y efectivamente la digitalización, la tecnología, yo creo que lo veis todos, ¿no? Desde vuestras industrias y vuestros sectores diferentes, es ese catalizador, pero que además esa tecnología también le tenemos que demandar, ¿no? Que también sea sostenible, ¿no? O sea, que es como el catalizador de esto y a la vez hay que ir avanzando, ¿no? Y así está haciendo todo el sector, ¿no? Para ir acompasando y, oye, que no derivemos a otro problema diferente, ¿no? En otra situación. Delia, vuelvo contigo. Háblanos un poquito del Eco Beauty Score, ¿no? que habéis desarrollado, o sea, os habéis incorporado, ¿no? Entiendo. Ahí cuéntanos un poquito cómo lo estáis desarrollando e implementando en vuestros productos y cuáles son los objetivos de haber incorporado también esa apuesta valiente, ¿no? Por esos envases de refill, ¿no? El sistema de refill en vuestros envases. ¿Cómo estáis avanzando con todo esto? Pues mira, muy en línea con lo que comentan mis compañeras. Yo creo que la necesidad de armonizar, ¿no? y también hablábamos antes del tsunami regulatorio, pero podemos hablar del tsunami del etiquetado también. Sí. O sea, creo que hay otro tsunami ahí importante. Se viene, ¿no? Que, en fin, yo creo que en la vocación de L'Oréal siempre ha estado el empoderar al consumidor. Yo creo que ambas cuestiones, aunque son distintas, se voy a explicar un poquito, van en línea con el empoderamiento del consumidor, ¿no? Yo creo que es la base también de la estrategia de L'Oréal for the Future, la estrategia de sostenibilidad de L'Oréal. En el caso del Eco Beauty Score se trata de una iniciativa de sector que hemos impulsado, somos impulsores de esta iniciativa de sector. Antes hablaba del etiquetado de impacto de L'Oréal, ¿no? Como lo estamos implementando en nuestras marcas paulatinamente. Pero nos dimos cuenta de la necesidad de armonización, porque lo que no puede ser es que yo tenga un etiquetado, otra marca tenga otro distinto, otra otro distinto, otra otro distinto y el consumidor acaba... No nos enteramos. Loco perdido, ¿no? En el momento que hablábamos antes de la importancia, ¿no? de esos segundos de compra, cuán importante es facilitar de verdad la tarea todo lo posible. Entonces, en la vocación de empoderar al consumidor, nos parece que es importante ir como sector. Y en este sentido se establece Eco Beauty Score, que es una iniciativa de sector, como digo, con más de 60 actores clave del sector, entre los cuales está L'Oréal como compañía, pero también está Stampa, que es la asociación, ¿no? de cosmética de España. Entonces, de esta forma lo que estamos haciendo es precisamente armonizar el etiquetado para que todos vayamos a una y que verdaderamente el consumidor se encuentre con un solo etiquetado, ¿no? La base la tenemos mucho trabajo hecho, como digo, muchos años de experiencia, por eso también nos importaba ser impulsores de esta iniciativa, pero ahí estamos como uno más y estamos trabajando a nivel de sector, que creo que es muy importante también trabajar a nivel de sector y no solamente como compañía. Yo creo que en sostenibilidad tenemos esa parte precompetitiva desde siempre, que es preciosa, ¿no? Trabajar en alianza y que es la única forma de trabajar, nos parece, ¿no? Y la segunda cuestión que me comentas, es verdad que es algo en lo que estamos trabajando también desde hace unos cuantos años, forma parte de nuestra estrategia de descarbonización, también forma parte de nuestra estrategia de packaging sostenible y de nuestro master plan de packaging, en el cual lo que estamos trabajando es en 3 Rs, que es reducir, reemplazar y reciclar. Y además por ese orden, nos parece que la parte de reducción evidentemente es por la que tenemos que empezar y en ese sentido el rellenado y la recarga es una de nuestras grandes batallas, ¿no? En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, en la división de lujo ya tenemos un 28% de productos que son rellenables, ¿no? Y que tienen, por supuesto, su frasco madre, podríamos decir, pero su frasco refill. Nos ayuda a reducir muchísimo nuestra cantidad de materiales y, por lo tanto, también la parte de producción, ¿no? De huella de carbono y huella hídrica asociada a la producción de nuestro packaging, diferente según el producto del que estemos hablando, la referencia de la que estemos hablando, pero podemos llegar a un 70% de reducción. Y también ayuda, en este caso, es democratizar la belleza porque también es más barato. Claro. Con lo cual, oye, pues mira, 2 a 1, ¿no? Y win-win para todos y en este sentido estamos trabajando mucho en llegar al consumidor con estos productos rellenables, ¿no? Y en intentar que nos acompañe, porque por un lado sí queremos empoderarle, pero por otro lado es que sin él es que es imposible, porque más del 50% de la huella de nuestros productos está en la fase de uso y en la fase de reciclado o de circularidad del producto, con lo cual sería un win-win, pero es que además les necesitamos. Así que estamos ahí trabajando fuertemente en que vean todos estos productos, que ya digo, los tenemos en todas las categorías, desde fragancias, skincare, tratamiento del cabello, etc. No, eso es súper potente, ¿no? Yo creo que las 2 iniciativas que comentabas y esa transformación de toda la industria, ¿no? es la clave para poder realmente hacer el cambio de paradigma que necesitamos en los propios consumidores y aquí todos somos consumidores, ¿no? Y sin ellos imposible. Claro.
Enar, seguimos contigo hablando de economía circular y de packaging. Ya nos has adelantado antes alguna cosita, pero cuéntanos un poquito más cómo estáis afrontando estos retos, ¿no? Para ir avanzando y mejorando también en esa línea. Muy bien. Sí, pues en la línea de lo que comentaba anteriormente, nosotros sobre todo lo que estamos tratando es siempre preservando la calidad del producto, de ir hacia esas opciones de disposición para las personas consumidoras de nuestros alimentos de la manera que se minimice la huella medioambiental en total. O sea, no solo huella de carbono, sino tener en cuenta también la huella hídrica, tener en cuenta también la cantidad de material que se emplea. Aquí tenemos, fruto también de esta hiperregulación, tenemos algunas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, estamos esperando la ley de desperdicio alimentario, que además viene de la estrategia Farm to Fork, que viene de la estrategia del Green Deal, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos el intento de ir a porciones cada vez más ajustadas al consumo y a la dieta. Sabéis que el consumo es una cuestión muy cultural, está muy regido por la región en la que te encuentras, por tu tradición de gastronomía, el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, adaptar las porciones, por un lado, al tipo de consumo que se hace en España, pero por otro lado, para evitar el desperdicio, eso para evitar el desperdicio alimentario, pero por otro lado, ir a porciones más pequeñas te implica poner más packaging. Entonces, tenemos que balancear la cuestión de intentar evitar el desperdicio alimentario con intentar poner menos packaging, por ejemplo, por hacer algunos comentarios en líneas generales. A nivel del etiquetado, lo que comentábamos antes de las etiquetas con algo de producto, todavía no hay unificado a nivel europeo, que era una propuesta que teóricamente tenía que haber salido en el paquete legislativo anterior, pero que no ha podido salir adelante. No hay un etiquetado medioambiental homogeneizado y consensuado a nivel europeo. Entonces, hay más de 340 etiquetas medioambientales diferentes. Nosotros en Lactalis estamos optando por ir siempre a indicadores, ir siempre a KPI, ir siempre a reportes, a sellos y a certificaciones que tengan el mayor nivel de estandarización a nivel europeo. Pues, por ejemplo, en huella de carbono SBTi, CDP. ¿Por qué? Porque estamos a la espera de que se regule en la Unión Europea esa parte de etiquetado medioambiental. Etiquetado nutricional igual. Dentro de toda la estrategia de información a las personas consumidoras y de mejora del etiquetado, no hemos conseguido llegar a nivel europeo a una propuesta común. Está Nutri-Score por un lado, los países nórdicos tienen otro, algunos otros países de la Unión Europea tienen. Nosotros también somos una empresa exportadora. Entonces, a nivel industrial, el etiquetado también nos influye, ¿no? Claro. Entonces, bueno, siempre la propuesta es que nuestros productos tengan la mayor calidad y la mayor seguridad alimentaria. Por supuesto, el cumplimiento, obviamente, de la legislación, porque eso es que vamos en mandatorio, y reducir al máximo su huella medioambiental. Y lo importante, ¿no? Como dices, que también va en línea con lo que hablábamos en la mesa anterior de la importancia de crear entornos seguros a nivel legislativo que os permitan dar los pasos firmes, ¿no? Y que no haya contradicciones. Y que... ahora mismo no estamos en el mejor momento para eso. No. Realmente estamos en un momento de lo que se hablaba en la mesa anterior que comentaba el representante de la COE, que comentaba también Carmen, de una cierta inseguridad jurídica y de contradicciones. También la tenemos con el Real Decreto Español de Envases y Residuos de Envases y el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases, que ni siquiera está aprobado. Estamos a 1 de enero del 25, tenemos que tener el marcado de la información de gestión de residuos para las personas consumidoras, los iconos del amarillo, al azul, tenemos que tenerlo obligatorio en el packaging primario y secundario, pero todavía no sabemos qué icono el Reglamento Europeo va a establecer como estandarizado a nivel europeo. Entonces tenemos que invertir millones de euros en poner esos símbolos en los packaging cuando no sabemos cuáles van a ser los que la Unión Europea determine. A esto es cuando se hablaba en la mesa anterior de la inseguridad y de la calidad, de la poca calidad de la regulación. Pues esto es un ejemplo concreto también. Y yo creo que también, perdona que adelante, porque al final yo creo que es muy importante, ¿no?, la participación de las empresas que al final, o sectores o asociaciones, que al final van a tener que aplicarlo, porque tienen que oírnos y muchas veces pasa que no tenemos esa posibilidad de poder demostrar los inconvenientes, los problemas que nos podemos encontrar. A nosotros nos ha pasado con hacerlo a tiempo. Exacto, y se complica mucho. Con una Dirección General de Residuos, de llevarla a una fábrica y decirle, mira, así, esto es así, ¿ves lo que tú estás poniendo en el proyecto de regulación? ¿Ve? Para eso yo creo que en el entorno de sostenibilidad, como apuntaba Delia antes, y el ejemplo que ha comentado ella también, ¿no?, del Eco-Beauty Score, el unirse en alianza el sector o el sistema, ¿no?, que forme, depende de la complejidad de cada cadena de valor, es fundamental para ir pudiendo también desde esa colaboración, de ese no competencia, ¿no?, en contexto ESG, o sea, de poder ir
facilitando de alguna manera, porque muchas veces, bueno, siempre las empresas sois las que podéis ir más rápido por la capacidad de innovación. Y bueno, y ahí quedándome un poco y para terminar, ¿no?, con las últimas dos intervenciones, hablamos de colaboración con eso, la administración, con el sector, hablaba Delia, ¿no?, o ponía sobre la mesa los clientes. Me gustaría también hablar un poquito, o los consumidores, también contigo, Natalia, de la parte de la colaboración con los proveedores, precisamente para garantizar que los productos que llegan, ¿no?, a vuestro canal tienen la calidad, tienen la seguridad, ¿no? O sea, presentan los elementos de sostenibilidad necesarios, ¿no?, para garantizar. Fundamental. Al final son parte de nuestra cadena y trabajamos muy unidos a ellos, porque al final tenemos que transmitirles nuestras expectativas tanto en el área de calidad y seguridad alimentaria como en la parte de sostenibilidad. Tenemos, por ejemplo, lo que es el programa de responsabilidad social corporativa, donde compartimos con ellos esas expectativas medioambientales y sociales, y dentro de este programa está el código de conducta, que tiene que ver más con todo el tema de trabajo en las plantas en cuanto al respeto de los derechos humanos, como también todo lo que son prácticas medioambientales. Entonces existen autoevaluaciones que se realizan ellos, pero también existen auditorías donde se va mejorando progresivamente con ellos en todo este tipo de temas. También tenemos muchísimo trabajo con el sector primario. Por poner un ejemplo, existe un programa de granjas insignias a nivel global que consiste en detectar granjas que destacan por sus condiciones o sus ejemplos, buenas prácticas medioambientales, sociales o económicas, y que puedan servir de referencia no solo a nivel España, sino a nivel Europa. Y de hecho, nosotros orgullosos de tener dos en España, una es de ganado vacuno en Campete, que está en Cáceres, y luego otra con nuestro proveedor Floret, que es de Baby Leaves, y también son pues, referencia a nivel mundial por las buenas prácticas que utilizan en este sentido. También tenemos muchas iniciativas, pues un poco por destacar la labor del sector primario. Tenemos un proyecto que es BitGood, donde metemos todas estas iniciativas. Últimamente hemos salido mucho en medios en ese sentido. Por poner un ejemplo, también se ha creado una plataforma de Más Campo que estaba formado por tanto proveedores como asociaciones, como expertos en el área, que al final lo que querían ver es cómo trabajar en el campo para mayor igualdad, digitalización, mayor productividad. Entonces, todo esto es, yo creo que para darle al sector primario también ese importante puesto que tiene que tener. Y al final todos trabajamos, ¿no?, para un commitment, un compromiso que hicimos público en McDonald's, que es conseguir net zero emissions, para una neutralidad climática para 2050. Por eso nos unimos a Science Based Target Initiative y nuestros proveedores están reportando constantemente esas emisiones y los proyectos de reducción de las mismas para conseguirlo. Ay, enhorabuena por todo el trabajo, y también, oye, porque desde España, lo decías, ¿no?, tenéis esas dos granjas, todos tenéis ejemplos aquí en España de cómo, que a veces nos cuesta, ¿no?, decir las cosas que hacemos bien, exportar también esas buenas prácticas, y a veces parece que tenemos que mirar de fuera para traer aquí, pero aquí en España se están haciendo en los sectores que representáis, pero en general, ¿no?, en la industria hay muy buenos profesionales, mucha capacidad y muchas ganas de hacer cosas que se están traduciendo en proyectos concretos que sirven de inspiración a vuestras contrapartes, ¿no?, a vuestras matrices en otros países o en general a la industria, ¿no? Y yo creo que eso también es de valorar y de celebrar. Muchísimas gracias, Natalia. Y terminamos contigo, si te parece, Ana. Antes nos mencionabas eso, la apuesta por esa digitalización del dato para hacer un ejercicio de transparencia más sólido y riguroso. ¿Cuáles son los retos y los desafíos que veis ahí para conseguir, ¿no?, levantar esos datos de vuestros productos, etcétera? Bueno, pues yo creo que en principio partimos, como decíamos, de esa colaboración con el fabricante, porque de alguna manera, pues para ese cálculo de la huella de carbono, el alcance 3 o la debida diligencia o la famosa EUDR, pues es ineludible el camino de la colaboración que existe y que, bueno, que cada vez es más sólido. Como hemos hablado en esta mesa, yo creo que el gran desafío que tenemos, tanto la distribución como el fabricante y también el canal Horeca, es la armonización de esos indicadores, de esos protocolos de medición. Creo que bueno, Europa ha asumido que en fin, adolecemos de un exceso regulatorio. Poníamos el ejemplo, ¿no?, con anterioridad de esa falta de diálogo por parte del legislador con las asociaciones o con el sector,
Pongo el ejemplo de Eurocommerce, que es la patronal europea del comercio, que además preside un español, que en nuestro caso es el director general de Grupo IFA, ha pedido pues, a la Comisión un poco más de tiempo para la UDR asimilarla en los países miembros, porque la tecnología disponible no va a estar a tiempo. Entonces, esto denota pues, que, por supuesto, hay buena regulación. El compromiso de los legisladores, no tenemos la menor duda que parte de la buena iniciativa de legislar bien, como decía Carmen en la anterior mesa, pero yo creo que falta esa coordinación por parte del legislador con los sectores, con las asociaciones que nos representan a todos y, por supuesto, cualquiera de nuestras compañías estaría dispuesta, ¿no?, a sentarse. Ese es un gran reto, la armonización. Otros datos que sí que son interesantes, bueno, pues la dificultad que tiene de la disponibilidad del dato o que, por ejemplo, pues, la dificultad que tiene nuestra cadena de suministro, ¿no? Y, por último, el alto coste que tiene la tecnología. De momento es una inversión pues que asumimos las empresas, pero no todas las empresas pueden hacerlo. Y luego el alto coste en términos de horas. Todos los que estamos aquí nos dedicamos a la sostenibilidad o a la regulación, pues somos conscientes, lo hablaba en la anterior mesa, incluso la alta dirección, los consejos de administración, cuánto tiempo están dedicando a temas de regulación y de ESG. Bueno, pues eso tiene un alto impacto en las compañías. Yo creo que esto, pues no sé si vendrá la inteligencia artificial para ayudarnos, pero entendemos que necesitamos, bueno, ¿La dedicarnos... inteligencia artificial responsable? Responsable, sin duda, que para eso Forética estáis... Efectivamente, ahí también estamos movilizando. Exacto. Pero bueno, entendemos que, bueno, que hay que eludir esta parte en términos de costes para dedicarnos de verdad a nuestros productos, a nuestros servicios y a generar empleo de calidad. Totalmente. Yo creo que como conclusión, si os parece, para finalizar la mesa, me quedo con esas Cs que apuntabas al principio de confianza, de colaboración, de complejidad y capacidad de trasladarlo, ¿no?, de una manera sencilla, y luego saliendo de las Cs, formación, información, meter a todos en el mismo barco, a clientes, a proveedores, trabajar con la administración, ¿no?, generar esos entornos de querer cambiar. Y yo creo que ahí, bueno, pues toda la estandarización que falta, ¿no?, y ese entorno un poco más de confianza, ¿no?, de seguridad a nivel regulatorio, es verdad que va viniendo, necesita esos periodos también de adaptación y de ver que realmente los temas funcionan. Y sobre todo yo creo que también se hablaba en la anterior mesa y queda de manifiesto ahora también, necesitamos más tiempo para poder invertir en esa innovación, en esos cambios, en ese hablar con todos, ¿no?, y no solamente estar viendo cómo llegamos a cumplir. Y yo creo que es el gran reto que tenemos ahora en el mundo de la sostenibilidad, pero que sin duda la curva de la experiencia también nos va llevando a que eso se vaya paliando. Muchísimas gracias a las cuatro. Os pido un fuerte aplauso para ellas. Gracias. Y para